A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. ¿Cómo están? Espero que le estén pasando de lo mejor. Hoy es 27 de marzo. Bienvenidos a esta emisión que tenemos de A Primera Vista 106.9 FM Radio. Estamos en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en este miércoles santo. Fran Durán está en los controles. Soy Francisco Gómez. Qué bueno estar acompañado de usted. Estamos también en nuestra señal, en nuestro canal de YouTube, 106.9 FM Radio. Sí, como usted lo escucha, 106.9 FM Radio. Estamos en nuestra señal de streaming para que usted pueda escuchar la radio en cualquier lado del mundo. 106.9fmradio.net, 106.9fmradio.net. Ahí nos pueden también escuchar todos ustedes. Sean bienvenidos. Hoy tengo el gustazo enorme que está con nosotros Roberto Pineda, escritor y también alguien muy allegado a la palabra de Dios. Roberto Pineda, qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días. Siempre para mí es un gran honor estar aquí en la 106.9. Bueno, para nosotros igual que usted esté acompañándonos y que podamos compartir. Bueno, estamos en la Semana Santa. Hoy vamos a hablar de Semana Santa, de Monseñor Romero y también de uno de los libros de Roberto Pineda, que ya es costumbre que siempre viene y nos presenta algunas de sus obras. Bueno, Roberto Pineda, la Semana Santa no es un momento de la historia, digamos, lo que se está representando todos los años, de que se quedó en el olvido. Son cosas que pasan constantemente en la actualidad también, en otros contextos completamente, pero estamos viviendo prácticamente la Semana Santa en nuestro país. Esos momentos, ¿en qué lo podemos comparar a lo que se está viviendo en El Salvador? Claro que sí. Es importante precisar que la historia divina es también historia popular, sí. Que la historia divina es atravesada por la lucha de clases, o sea, no puede separarse. Y la Semana Santa es la memoria de todo un esfuerzo del movimiento popular de Jesús de Nazaret por transformar esa Palestina. Fíjese que la Semana Santa inicia precisamente el Domingo de Ramos. Usted ve cómo la gente hace procesiones, cómo la gente compra los ramos. Todo eso es una simbología muy importante, muy significativa, porque es la memoria de un gran acontecimiento, de una gran marcha popular. Lo que se celebra en esas procesiones es una gran marcha popular. Fíjese que en aquella época Palestina estaba dominada por romanos. Era una nación, o sea, Jesús de Nazaret nace en una nación que está bajo la dominación del Imperio Romano. Era un país dependiente, una nación dependiente, colonizada. El Imperio Romano era el que mandaba ahí. Y había una supresión total de todo tipo de derechos políticos, para no decir de derechos sociales, ¿no? Entonces vivían bajo una constante opresión en la cual eran los romanos los que determinaban el tipo de régimen que se tenía ahí a sus lacayos, a sus serviles, ¿no? Que eran los saduceos, que eran los que dirigían el gobierno, pero en realidad estaban sometidos a los romanos. El hecho de desarrollar una gran marcha popular, en la cual se dice bendito es el Señor, era en aquella época un desafío radical a la dominación romana. Era resultado de todo un esfuerzo organizativo que permitió salir a las calles
y hacer ese desafío. Claro, se presenta ya de una manera un tanto edulcorada, no meliflua, pero no fue, y ha perdurado en la memoria de los pueblos de Occidente, precisamente por eso, porque tenía ese carácter de radicalidad y ese carácter de desafío. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién era el Señor? Era el Señor Jesús. Pero, ¿quién era el Señor en esa sociedad? Era el César. Entonces, ahí se estaba desafiando a la autoridad romana de manera abierta, pública, masiva. Y eso hay que vincularlo a precisamente dentro de todo este periodo de una intensa lucha de clases, de una intensa lucha nacional, de los sectores, ¿cómo se llama?, del pueblo de Jesús, de los sectores palestinos de esa época, pueblo judío, en contra de la dominación romana. Entonces, por ejemplo, se da la toma del templo. Fíjese que el templo de Jerusalén era la encarnación, la personificación del poder de la clase opresora local, que estaba dominada por los romanos, pero que también dominaba, y era, el poder tenía características político-religiosas. Era político, pero también era religiosa. Por ejemplo, entonces el gobierno, el Estado, estaba encarnado, personificado en el templo. Pues. El templo era el que cobraba los impuestos. Pues. Entonces, era donde se hacían las grandes celebraciones. Fíjese que Jesús de Nazaret hace el desafío de ir y se enfrenta a esos sectores. De estar manciando, de estar violentando la casa del Señor, que era el templo, porque le han convertido, ¿qué dijo él?, en una cueva de ladrones. Habían prostituido todo el sentimiento original religioso de ser el templo de Dios. Entonces Jesús se enfrenta a todo eso. Jesús de Nazaret vive la experiencia de los miles de millones de luchadores sociales, hombres y mujeres a lo largo de la historia. ¿Qué le sucede? Es capturado, es enjuiciado por el poder establecido, es condenado y al final es sacrificado. Se le da el tipo de muerte es el tipo de muerte que se le da a los rebeldes, al imperio. La muerte en cruz, había diversos tipos de muerte en esa época, pero la muerte en cruz se daba exclusivamente a aquellos que osaban rebelarse contra el imperio romano. Y ese es el tipo de muerte. Por eso le digo, toda esta simbología, todo este significado de esta Semana Santa tiene un profundo carácter subversivo, se vincula, se identifica con las luchas populares ocurridas a lo largo de estos 2000 años en todos los pueblos de la tierra, particularmente en el mundo nuestro, que es el mundo de Occidente, pues el mundo europeo, el mundo de América Latina, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cada una de estas luchas tiene de una forma u otra, tiene ahí un poco su reserva ética, su reserva moral, ¿no? en el sacrificio de Jesús de Nazaret, ¿no? Que es crucificado por los poderes establecidos. Fíjese que en las procesiones, de una forma u otra, se refleja esta naturaleza subversiva, pues en términos de, uno puede, ¿cómo se explica uno que haya soldados romanos allí?
Sí. Porque era un país sometido, un país sujeto a la voluntad, al imperio, a la dominación romana, ¿no? Entonces, tiene todo este significado, pero tiene un significado más profundo. Otro significado también. Y es que el Domingo de Ramos, esa gran movilización popular exigiendo los derechos a la independencia, a la vida del pueblo judío, concluye no con la derrota, concluye con la victoria en un domingo de resurrección. Jesús es resucitado. Los poderes de la tierra, los poderes establecidos, los principados, los dominantes, las clases explotadoras, el imperio romano no prevalece, no predomina. Y Dios Padre resucita a su Hijo. Y esto significa que Jesús vence a la muerte. Y en esa forma establece el carácter trascendental de todo ese esfuerzo político realizado por Jesús de Nazaret con su movimiento popular, que si usted ve la composición de clase de los seguidores de Jesús, son pescadores, son trabajadores, son sectores populares, no vienen del Sanedrín, no vienen de los altos jerarcas del templo. Entonces, es todo un movimiento popular que encabeza todo un esfuerzo por conquistar mejores condiciones de vida. Cada marcha que se realiza en El Salvador y en otras partes del mundo, por ejemplo, nos acercamos al 1 de mayo, sí, es de una forma u otra tributaria de toda esa gran marcha que se realizó el Domingo de Ramos, pues exigiendo, reivindicando, gritando consignas a favor de la transformación social de ese país. Entonces, esa es la herencia que nosotros recibimos como cristianos. Y fíjate que es muy significativo en este año 2024 que toda la herencia subversiva de Jesús de Nazaret, su herencia contestataria al sistema, se celebra también con lo que es el asesinato de Monseñor Romero. Cae cabal, ¿no? Cae Domingo de Ramos, la celebración del Domingo de Ramos, de esa gran marcha, con un aniversario más del sacrificio de Monseñor Romero, que también supo captar la esencia del mensaje cristiano, que es un mensaje de liberación, que es un mensaje de cambio, y se identificó con los sectores populares. Y durante 3 años, igual que Jesús, desarrolló toda una pastoral identificada con los anhelos más sentidos de los sectores populares salvadoreños, con el anhelo de libertad en el marco de una dictadura militar, pues, que él tuvo que enfrentar, el anhelo de mejores condiciones de vida. Y ese sueño de Jesús y ese sueño asumido posteriormente por Monseñor Romero, sigue agitando, nos sigue convocando como cristianos en los nuevos desafíos y las nuevas tareas en este siglo XXI, en esta tercera década del siglo XXI, en la cual esos anhelos de justicia y de libertad por los cuales luchó y murió Jesús de Nazaret, por los cuales luchó y murió Monseñor Romero, siguen vigentes dentro de la agenda de los sectores populares salvadoreños. Entonces, todo está concatenado, todo está relacionado. Entonces, esta Semana Santa es también una semana de lucha, una semana de conmemoración de todo ese esfuerzo popular de Jesús de Nazaret y de sus seguidores en estos 2000 años y de los seguidores que vendrán, porque nosotros como cristianos nos identificamos como pueblo de Dios con el pasado,
con el presente y con ese futuro de fe, de lucha, de esperanza, de fortaleza de las nuevas generaciones que vendrán y que seguirán luchando. Ahora, no es mucho para decir, imagínense lo que está diciendo este señor, comparando la Semana Santa, Cristo, con la actualidad y las marchas y todo eso. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Es que mire, por ejemplo, nuestro libro principal, que es la Biblia, es un esfuerzo de diversas escuelas de pensadores para interpretar la realidad y transformarla. Interpretar la realidad y transformarla. ¿Y es valedero interpretar la Biblia? Claro que sí, es que no puede ser de otra manera. Si usted hace una lectura literal, no va a entender absolutamente nada. Usted tiene, no solo tiene la obligación de interpretarla, de adecuarla, de ver. La Biblia es un mensaje para cada momento y para cada situación. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje que dice fundamentalmente esto: los opresores no prevalecerán. Jesús ha resucitado. Jesús es victorioso. Los sectores populares siempre tendrán la esperanza a través de sus luchas de conquistar victorias y que la sociedad siga avanzando. Ese es el mensaje fundamental de la Biblia. Claro, hay interpretaciones espiritualistas. Bueno, no solo eso, mire. Fíjese que en los últimos años ha surgido, lamentablemente, una interpretación que se llama teología de la prosperidad, que le dice que usted solo es bendito por Dios si usted tiene dinero, lo cual es una totalmente transgresión, una negación total de lo que fue la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret, que fue un mensaje, como le digo, profundamente subversivo, pues que desafió a los poderes establecidos de su época y que nosotros como cristianos lo asumimos y lo rescatamos para desafiar a los poderes establecidos de nuestra época, a los principados de nuestra época. Entonces, no, absolutamente no. Desde el Génesis, mire, hasta el Apocalipsis, la Biblia es el esfuerzo, es el legado de un pueblo que buscaba, que ansiaba dirigirse a la tierra prometida, una tierra donde mane leche y miel. ¿Qué significa eso? A una sociedad donde vivamos mejor. Ese es precisamente el mensaje fundamental de la Biblia y el mensaje de esta Semana Santa, que es la memoria de una semana de lucha, de una lucha muy intensa durante 3 años. Como le digo, Jesús de Nazaret se enfrentó a los poderes establecidos de su época, tanto al Imperio Romano como a los poderes del Sanedrín, a los saduceos, a los fariseos, que les dijo que eran unos hipócritas, sepulcros blanqueados, porque únicamente se dedicaban a la actividad internista, ritualista, y no miraban el sufrimiento. Por eso, fíjese que las parábolas que aparecen en los evangelios, todas las parábolas tratan precisamente del sufrimiento de las víctimas del sistema y de su rebelión y de su opresión. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. ¿Qué le dice la parábola del buen samaritano? Que necesitamos unirnos, necesitamos organizarnos, necesitamos tomar conciencia de nuestra situación, necesitamos movilizarnos, pues. O sea, los sacerdotes, los pastores no pueden pasar y de largo y no ver el sufrimiento de este pueblo salvadoreño que se debate en el desempleo, en la falta de oportunidades, en la falta de una vivienda digna. Entonces, el compromiso de los cristianos seguidores de Jesús de Nazaret es precisamente organizarse, tomar conciencia de la situación, fortalecer nuestra fe y luchar. ¿Y nuestra sociedad o la sociedad actualmente, qué papel estaría jugando en la Semana Santa?
Bueno, miren, nuestra sociedad juega diversos papeles. También la Semana Santa tiene, y hay que registrarlo como positivo, todo un elemento de descanso. Los sectores populares tienen, y Jesús luchaba también por el derecho al descanso, por el derecho a la oración. Y no es perjudicial ni negativo ir a la playa a solearse, ir a los paseos, y todo eso es parte de toda la vivencia que como familias debemos de desarrollar. Pero este tiempo también es un tiempo de descanso para tomar fuerza, para prepararnos para las luchas que vienen, porque como le digo, el mensaje fundamental de los textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el mensaje fundamental de Jesús Nazaret, el mensaje fundamental de Monseñor Romero, el mensaje fundamental de Rutilio Grande, el mensaje fundamental de los jesuitas asesinados, es que debemos de transformar esta sociedad. Nos corresponde asumir ese desafío que nos legó Jesús de Nazaret, de unirnos para transformar nuestras sociedades y hacerlas sociedades habitables, sociedades más justas. La justicia es un valor fundamental predicado por Jesús de Nazaret y sus seguidores a lo largo de la historia. Aquellas iglesias, aquellas religiones que no asumen la justicia como valor fundamental, reniegan categóricamente de la esencia, del fundamento, de la semilla del mensaje bíblico, del mensaje de Jesús de Nazaret, porque es esencial, fundamental. Nosotros, dice, hemos nacido para vivir y para vivir abundantemente, para vivir con mucha dignidad. En aquellos lugares donde no exista dignidad, los cristianos tienen la obligación de luchar porque esa dignidad se haga realidad. Ahora, se ha dicho y ha sido muy criticado y lo han intentado analizar y decir que no, cuando dicen Jesucristo fue el primer revolucionario. Jesucristo asumió la responsabilidad dentro de su época, dentro de su sociedad, de transformar esa sociedad. Ahora, yo sí creo que fue revolucionario, que fue el primero quizás dentro del mundo occidental, porque como le digo, cada sociedad desarrolla sus propios mecanismos de resistencia. Mire, donde existe, y esto no lo digo yo, lo decía un revolucionario chino que se llamaba Mao, decía él, donde hay opresión hay resistencia, como un principio fundamental de las sociedades. En el caso nuestro, yo me pongo a pensar, desconocemos el nombre de aquellos que condujeron la primera guerra de resistencia frente a los agresores conquistadores que vinieron en 1524, que penetraron aquí por Guatemala. Se enfrentaron en Acaxual, en Acajutla. Sí. ¿Cómo se llamaban? No lo sabemos, pero eran revolucionarios, eran personas que nunca habían sabido del evangelio, fíjense. Tenían sus propias costumbres, sus propias religiones, pero tuvieron el valor de la justicia, el valor de la dignidad, y frente a estos extranjeros que venían a saquear, a quemar sus poblados, a violar a sus mujeres, resistieron, se enfrentaron, pues. Entonces, cada sociedad desarrolla frente a la opresión, frente a la explotación, sus propios mecanismos. En el ejemplo de Jesús de Nazaret es porque las escuelas de escribientes en esa época lograron sistematizar esa experiencia y nos la legaron como herencia. O sea, nosotros podemos
leer esos textos de lucha, esos textos de fe, esos textos de esperanza. Porque fíjese que la fe de los cristianos es la fe en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, que es un Dios que marcha hacia lo desconocido en busca de cielos nuevos y de tierras nuevas, en busca de la justicia, en busca de una mejor sociedad, como le digo. O sea, nuestra fe se fundamenta en Jesús resucitado. Jesús venció a la muerte, pero Jesús venció también a los ídolos de la muerte, que eran los imperialistas romanos, que eran los lacayos de los imperialistas romanos, que eran los dueños del templo en esa época, los que se enfrentó y los que lo mataron, los que lo condenaron, los que fueron a buscar a los romanos para que le permitieran asesinarlo. Todo eso se ha seguido dando, como lo digo, a través de estos 2000 años. Entonces, esta semana es una semana de descanso, es una semana también de reflexión en el significado de nuestras vidas. Fíjese que si usted vive con dignidad, y esto no es de mi cosecha, es de la cosecha de un revolucionario salvadoreño, que por cierto está muy enfermo, lo mencionaba, de Dagoberto Gutiérrez. Dagoberto Gutiérrez, desde una fe cristiana, decía esto: el que vive con dignidad puede morir con tranquilidad, porque el sentido, el contenido, la esencia de su vida ha estado dedicada a una vida solidaria, a una vida en la cual el ser ha sido lo fundamental y por encima del tener, que es lo que los ídolos del sistema nos inyectan, nos bombardean constantemente, pues que uno solo es si uno tiene. Pero no es así. El mensaje de Jesús es que uno es porque uno es hijo e hija de Dios. Eso, o sea, porque somos seres humanos, porque tenemos muchas potencialidades y porque tenemos muchos dones, y entre ellos el don fundamental, o uno de los dones fundamentales, es la fe en la justicia, la fe en la liberación, la fe en la transformación de nuestras sociedades. ¿Y nosotros tenemos ídolos ahora? Claro que sí, mire, tenemos el ídolo del dinero. Hay mucha gente, lamentablemente, y también todos estamos contaminados de eso, que solo nos sentimos bien si tenemos dinero. Correcto. ¿Me entiendes? Cuando uno no tiene, en esta sociedad capitalista, el capitalismo es uno de los grandes ídolos. En esta sociedad capitalista, el dinero es una divinidad y se le rinde tributo al dinero. Pues. Dime cuánto tienes y te diré cuánto eres. Es uno como de los lemas fundamentales. No era el lema de Jesús. Jesús no se dirigió hacia los poderosos. Jesús, desde su nacimiento, estuvo y se dirigió a los sectores humildes. Entonces está el ídolo del dinero. Hay otro ídolo, el ídolo del poder. El ídolo del poder se manifiesta en la utilización de los recursos que da el Estado en los diversos sistemas políticos que han existido a lo largo de la historia, y en estos momentos, tanto en sistemas autoritarios como en sistemas democráticos, en la utilización del poder para beneficio propio. Fíjese que este problema ya surgió con Jesús. Cuando Jesús andaba evangelizando con sus seguidores, con su militancia, porque era militancia popular, uno de ellos se les ocurrió, bueno, este Jesús dijo, habla que vamos a estar en el reino de Dios, en su reino, tiene un reino, es poderoso. Y entonces le preguntan a Jesús, mira Jesús, y allá cuando estemos ya en el reino de tu Padre, ¿y yo qué puesto voy a tener?
voy a ser ministro. ¿Qué onda, pues? Y Jesús le responde de que la responsabilidad de los cristianos, la responsabilidad de sus seguidores de esos movimientos, es convertirse en el más humilde de todos ellos, en servir a los demás. Un gran mensaje, un cuestionamiento, un desafío a los ídolos del poder que eran predominantes en esa época. Entonces sí les dice, no, miren, el que quiera seguirme, que abandone todo y me siga. Lo mismo pasó con un joven rico. Un joven rico le preguntó, Jesús, mira, yo ya hice todo, pues todo lo que vos decís. Y Jesús le dice, te falta hacer algo todavía. Abandonar tus riquezas y te veniste, incorporás esta lucha que lo más seguro que vas a encontrar va a ser la muerte o la cárcel o el sufrimiento, la tortura. Fíjate que eso ha sido, como le digo, una tradición muy fuerte. Fíjate que en los años 70, aquí en la dictadura, cuando estaba la dictadura militar, muchos jóvenes asumieron el desafío de convertirse en guerrilleros, de abandonar a su familia, muchos de ellos de clase media, incluso de clase media alta, y de experimentar todos los atropellos, incluso la muerte. ¿Qué fue esto? Un testimonio bíblico, un testimonio cristiano. Esos jóvenes renunciaron a una vida segura de privilegios. Sus papás iban a poder enviarlos a estudiar a Europa, a Estados Unidos, pues, o sea, iban a convertirse en profesionales fácilmente, pero no, ellos abandonaron todos esos privilegios y se incorporaron a la lucha popular, una lucha en la cual a muchos de ellos y son luchas por ideales. Son luchas por ideales. Es que Jesús luchó por ideales precisamente, ¿vale? La esperanza en un futuro mejor es un gran ideal. La esperanza en la dignidad, en la justicia, son grandes, son valores, son ideales precisamente. Claro, hay diversos, algunos tienen el ideal, fíjese que, por ejemplo, se dice que hubo un señor que después también contribuyó a toda esta lucha. O sea, las luchas populares es una acumulación histórica de miles de años. Vaya, los vietnamitas, antes que naciera Jesús, ya estaban luchando contra diversos imperios, ¿me entiendes? Le repito, donde hay opresión, hay resistencia. Entonces, a más represión, más lucha. A más represión, más lucha, exactamente. Entonces, cada pueblo ha ido edificando su propia teoría, pero yo lo que le iba a hablar es de Marx. Fíjate que Marx decía que la ideología de cada sociedad es la ideología de la clase dominante. Entonces la clase dominante tiene los medios de comunicación, hoy tienen el internet, y siempre inyecta, bombardea a los sectores populares con sus ideas, construye los ídolos, construye el ídolo de las riquezas, construye el ídolo del poder. Bueno, a veces hasta construye el ídolo del conocimiento. Fíjese que se da en nuestro país. Por ejemplo, hay sectores profesionales que establecen una gran brecha por haberse graduado como abogados, como ingenieros, como doctores, pues, con los sectores populares. Los explotan, no se identifican con esos sectores. Piensan que el esfuerzo personal que realizaron les permite identificarse principalmente con esos otros ídolos, que no son dioses, son ídolos, los ídolos del poder, los ídolos de la riqueza, pero nosotros, como cristianos, testificamos a un Dios de vida, a un Dios de justicia, a un Dios de libertad, a un Dios de dignidad. Bueno, está con nosotros Roberto Pineda, 7:35 la hora. Estamos hablando de la Semana Santa, poniéndole en contexto un poco a la sociedad que estamos viviendo, los momentos que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. 5 minutos máximo, porque
tenemos estos ejemplares. Nace la Esperanza, viene el cambio, nota sobre la administración de Mauricio Funes 2009-2014, sale un poco también de los dos gobiernos realmente. Sí, no, es que es otro tomo que no he publicado Ah. todavía, el de Sánchez Serén, que Bueno, son los otros 5 años. De este ejemplar tenemos algunos para regalar, que lo vamos a hablar más adelante, dentro de algunos minutos. Acá, ahí estamos, perfecto. Nace la Esperanza, viene el cambio, que lo vamos a regalar en el WhatsApp de la radio únicamente. Nos puede dejar notas de voz o texto, 76168383. Repito, 76168383, para que podamos compartir con todos ustedes. A las primeras 10 llamadas. Sí, notas de voz o mensajes de texto. Pero quisiera, antes de terminar, 5 minutos máximo, Roberto Pineda, ¿qué está pasando qué le está pasando a Palestina? Eso quisiera entender. Depende qué color sea, estoy a favor o estoy en contra, como que es un partido de fútbol. Fíjese que el pueblo palestino es de los pueblos más sufridos del siglo XX y hoy del siglo XXI. Es una historia larga, pero en 1948 las Naciones Unidas decidieron crear 2 estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Al final únicamente crearon el Estado de Israel, y las potencias dominantes en esa época, particularmente Inglaterra y luego los Estados Unidos, convirtieron al Estado de Israel en el baluarte de la dominación imperial dentro del Oriente Medio, que es bastante diverso. Israel se crea rodeado de pueblos árabes, incluyendo al pueblo palestino a la par. No se creó el Estado de Palestina. Y se inició desde 1948 toda una política de saqueo, de agresión contra el pueblo palestino y de irse apoderando de sus tierras. Fíjese que es una cuestión bastante paradójica, de esas cuestiones paradójicas de la historia en la cual el pueblo de Jesús, el pueblo de Israel, el pueblo judío, construye 2000 años después un Estado. Y este Estado se convierte en un Estado opresor. Pero este Estado opresor de Israel no refleja, en mi opinión, la visión, el mensaje de Jesús de Nazaret. Refleja el mensaje de los saduceos, de los que eran los dueños del templo. Netanyahu es el nuevo dueño del templo. Netanyahu es el nuevo jerarca, el nuevo Herodes, que se encarga de asesinar a los niños palestinos. Es una gran masacre, un gran genocidio. Me da mucha tristeza que como cristianos pasamos de largo, somos ese rabino, ese sacerdote que pasa de largo y no ve el sufrimiento. Yo creo que esta Semana Santa debió en cada iglesia de haberse dedicado a la oración y a la protesta, a la solidaridad con ese pueblo palestino que está siendo sometido a una masacre quizás superior a la que el pueblo judío sufrió en el Holocausto por las tropas hitlerianas durante la Segunda Guerra Mundial. Es triste como una nación que fue ultrajada, humillada, sometida, asesinada, hoy mediante ese Estado de Israel hace lo mismo. Pero quiero decirle otra cuestión. Es el Estado de Israel, es Netanyahu. Netanyahu representa los sectores más derechistas y proimperialistas dentro del cuerpo político israelita, que es muy diverso. Y en Israel también hay sectores populares. Y en Israel también existen
sectores judíos, incluso ortodoxos, que rechazan las políticas agresivas de genocidio de Netanyahu contra el pueblo palestino. Entonces, también ahí se encuentra el mensaje de Jesús, ¿me entiendes? Porque el mensaje de Jesús es un mensaje, como le decía anteriormente, de justicia. Es un mensaje de resistencia frente a la opresión, y también ahí se está luchando. Y el pueblo palestino tiene como aliados fundamentales a ese pueblo judío, a ese pueblo israelita, que resiste contra el gobierno de Netanyahu, y que yo tengo la esperanza, la fe, de que en las próximas elecciones podrá deshacerse de él y podrá buscarse de nuevo un acuerdo negociado y podrá ponerse paro a los colonos israelitas. Fíjese que al pueblo palestino cada vez se le quita más tierra, es toda una política de utilización de la Fuerza Armada para apoderarse de tierra. Y fíjese que hay el conflicto israelita-árabe o israelita-palestino es un conflicto que tiene diversas tonalidades. Está la tonalidad étnica, está la tonalidad religiosa, pero fundamentalmente está la tonalidad política. Entonces, es importante verlo como un esfuerzo desde los imperios actuales, desde ese bastión del imperialismo occidental que es Israel, para dominar y someter a los pueblos árabes. Es este el contexto fundamental. Hay mucho sufrimiento, mucho dolor, mis oraciones, mi solidaridad con ese pueblo heroico, ¿no? Que desde por más de 70 años, fíjese, está en resistencia, viviendo en campamentos, que un 60-70% de todo ese pueblo vive en campamentos de refugiados. Hay primera, segunda, tercera generación de campamentos de refugiados, pero es un pueblo que no pierde la fe, que no pierde la esperanza. Bueno, 7:42 la hora, ya estamos también para la otra parte de la plática, que al final era la principal, pero nos tomamos la mayoría del tiempo para hacer una reflexión también de vida y de la sociedad. Bueno, Nace la esperanza y viene el cambio, uno de los tantos libros que tiene Roberto Pineda ya impresos, y que, bueno, cuéntenos, ¿de qué habla? Fíjese que este libro es una síntesis desde la política sobre los 5 años de Mauricio Funes. Es muy interesante la valoración de este periodo. Tiene 3 subtítulos, le leo el primero, ¿sí?, para contextuarlo. Dice, el gobierno de Funes, la ruptura de la dominación oligárquica. ¿Qué significa esto? Fíjese que los sectores populares, los sectores de izquierda, durante 90 años se habían enfrentado al capital oligárquico, a la dominación oligárquica, que tuvo por mucho tiempo, casi por 60 años, una expresión de dictadura militar, y que posteriormente tuvo una expresión de dictadura contrainsurgente, pues ya en el periodo ya de su ocaso. Entonces, la llegada al gobierno de Mauricio Funes significó la ruptura de la dominación oligárquica. Es un hito histórico desde una perspectiva de largo plazo, pues desde una perspectiva viéndolo en su contexto histórico. Por primera vez, los sectores populares tuvieron la posibilidad de acceder al poder político en este país, y estuvieron durante 10 años. Cometieron muchos errores, pero también realizaron muchos avances sociales, pues que se constituyen
en reflejo de lo que fue un poder popular, un poder que respondió durante estos años a los sectores populares, pues que reflejó de una forma u otra sus intereses. Sí. Son 3. Sí, son 3 subtítulos. El otro se llama Lucha de clase y desafíos del movimiento popular. Fíjese que una de las lecciones que hay que rescatar de este periodo de 10 años es que la izquierda política no debe de casarse con el Estado, y por otra parte que el movimiento popular debe de garantizar su autonomía, porque ¿qué pasó? Que tuvimos 10 años en los cuales el movimiento popular, en vez de crecer y desarrollarse, fue anulado. ¿Por qué? Porque se daba una situación en la cual el movimiento popular se sentía inhibido de desarrollar la crítica frente a ese gobierno, porque pensaba que representaba sus intereses, pues. Entonces, eso hizo que luego que concluyera esa experiencia, el movimiento popular estaba muy debilitado y además fragmentado, pues y lo sigue estando, pues luego de que concluyó toda esa experiencia en el 2019, pues que llega otro tipo de gobierno, pues. Entonces es un esfuerzo de cómo se desarrollaba la lucha de clases y los desafíos del movimiento popular. Y luego concluye con movimiento popular y coyuntura política. Bueno, quizás le leo algo de ahí. Mire, El Salvador dice: estarán cantando ya los cisnes de la oligarquía, que fue escrito el 10 de junio de 2012. Para que tenga una idea de un poco del tenor de esto, vamos a leer un poco. Acuérdense, estamos en el 2012. Sí. Funes había llegado... Tercer año Exacto, tercer año, dice, la victoria electoral de marzo del 2009 inauguró un nuevo momento político en la actual etapa de revolución democrática, antiimperialista. Me voy a detener acá, ¿vale? Fíjese que es importante para la teoría revolucionaria, para la dirección revolucionaria, tener claridad acerca no solo de la coyuntura del momento, sino que tener una mirada de largo plazo, una mirada de largo alcance. Y en este sentido es importante la definición de la estrategia revolucionaria, que es diferente de la táctica. Y dentro de la estrategia revolucionaria, uno de los principales ingredientes, elementos, es la definición de qué etapa vivimos. No de la coyuntura, qué etapa, o sea, qué periodo, cuál es el momento histórico. Y aquí se hace una caracterización que sigue vigente. Vivimos la etapa de la revolución democrática antiimperialista. ¿Cuáles son los contenidos de esta revolución? Es crear las instituciones, los mecanismos que le permitan a los sectores populares los mayores niveles de participación y rescatar la independencia. O sea, no ser sujeto a la voluntad de los poderes imperiales establecidos, en nuestro caso de los Estados Unidos, pues que es el poder que geopolíticamente gravita sobre nuestra nación salvadoreña. Entonces, se da una noción, se establece la categoría de etapa como la revolución democrática antiimperialista y sigue todavía vigente. Pues, o sea, ¿qué significa esto? Que nosotros no estamos, y esto es parte del debate ideológico, que nosotros no estamos a las puertas de la etapa socialista. O sea, eso sería un desaguisado. Estamos en la etapa de la revolución democrática antiimperialista, que dice que puede perdurar o desaparecer en dependencia de las correlaciones de fuerzas políticas y particularmente electorales que fortalezcan o derriben este proyecto de cambio logrado mediante una amplia alianza política y por la riesgosa vía electoral. Fíjese esto.
La vía para alcanzar el gobierno, ¿cómo se dio? Se dio mediante una gran alianza política. La alianza, el FMLN tuvo la capacidad de construir desde 2007-2008 una gran alianza política de fuerzas que le permitieron obtener la victoria electoral, pero la victoria electoral, a diferencia de otro tipo de victorias, por ejemplo, la victoria que tuvieron los sandinistas, o la victoria que tuvo el movimiento 26 de julio en Cuba, que es a través de la lucha armada. Cuando se utiliza la vía electoral es una vía bastante riesgosa, en términos que no garantiza el control total del aparato del Estado y en términos que permite, como se dio con los sandinistas, una reversión y como se dio en nuestra experiencia, pues. O sea, el FMLN no tuvo la capacidad de mantenerse por la vía electoral en un tercer periodo, pues, y fracasó estrepitosamente. Dice, es un avance histórico significativo, la victoria de Funes siempre, pero con muchas limitaciones. De eso hay que tener claridad. No podemos ni subestimarlo ni sobreestimarlo, sino ubicarlo en su justa medida. Es un poco una caracterización a esa altura de 2012 de lo que fue el gobierno de Funes, dice. Es un error considerar que nada ha cambiado. A partir de la existencia del mismo sistema capitalista e incluso del mismo modelo neoliberal impuesto por los centros financieros internacionales y ejecutado por el Partido Arena desde 1989. Fíjese que en términos del sistema capitalista no cambió con la llegada de Funes, pero tampoco cambió el régimen neoliberal. Y eso fue una de las causas fundamentales por las cuales 10 años después este modelo neoliberal que golpea fuertemente a los sectores populares, la gente se preguntó, bueno, ¿y cuál es? ¿Y aquí el FMLN qué pasa? Mauricio Funes llega, nace la esperanza, viene el cambio, pero no hubo el cambio que esperaban los sectores populares, la profundidad del cambio que esperaban los sectores populares, porque se mantuvo todavía el modelo neoliberal. Hay compañeros dogmáticos que no comprenden que la situación ha cambiado. Hubo en esa época. Y siguen aferrados a las mismas consignas de agitación y propaganda del periodo anterior. Hubo gente, fíjese, que no comprendió el nuevo momento y se aferró a la consigna de la lucha contra Arena del periodo anterior. Clave esto, mire. Siempre esta cuestión del dogmatismo sucede. En la actualidad, todavía hay personas que creen que están en el gobierno de Sánchez Serén y no se han percatado que la realidad cambió, que la realidad se transformó, que estamos en un nuevo momento histórico con nuevas características en las cuales se necesitan nuevos modelos de organización, en los cuales se necesitan nuevos modelos de agitación y de propaganda, en los cuales se necesitan nuevas consignas. No pueden ser las consignas del periodo anterior, que ya está históricamente clausurado. Pues entonces, la clave de las conducciones políticas radica precisamente en saber discernir los cambios que han ocurrido en la situación para lanzar las formas de agitación y de organización adecuadas. Solo una pausa. Vamos a habilitar ya nuestro WhatsApp para que dejen sus notas de voz o sus mensajes de texto al 76168383, reitero 76168383, y si tenemos notas de voz ahí las reproduce también. No son llamadas, solo notas de voz. Adelante, continúa. Vaya, sí, esto es muy importante, fíjese, porque el dogmatismo siempre impregna a los sectores de izquierda, pues que se aferran muchas veces que cuando la realidad cambia, su pensamiento se mantiene en el momento anterior, pues entonces es necesario cambiar. Dice aquí, la llegada de un gobierno de izquierda ha permitido desplazar por la vía electoral a la derecha del gobierno, mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? De los ideales, de la cuestión bíblica. ¿Va?
así como modificar algunas prácticas institucionales nefastas, como la subordinación ante la presidencia. Ha habido cambios, reformas. Si usted se acuerda, durante todos esos periodos se dio una serie de cambios democráticos muy importantes. Por primera vez hubo la autonomía de la Corte Suprema de Justicia, de la Asamblea Legislativa. O sea, hubo la democracia burguesa funcionó casi a plenitud, pues en términos de la independencia de esos poderes, que no sucede así en la actualidad, porque hay un retroceso en ese sentido. Todas estas son reformas dentro del sistema, pero a la vez importantes pasos de avance en el proceso de acumulación de fuerzas orientados a la ruptura con el sistema. Son importantes para tomar conciencia, para organizarse. Que la ruptura suceda, que se materialice. Acuérdense, estamos en 2012. Va a depender tanto el nivel de organización, conciencia y disposición combativa en los sectores populares, como de la claridad y voluntad de lucha por el poder de su fuerza dirigente. No hubo esto, no sucedió esto. En caso que hubiera sucedido esto, estaríamos en otra situación, pues estaríamos iniciando, a punto de iniciar el cuarto gobierno del FMLN, pero no fue así. Dice, es también un error contrario. En contrario sensu, pensar que todo ha cambiado. Alguna gente durante el gobierno de Funes pensaron que la llegada de Funes significaba que ya todo había cambiado y que ya están cantando desafinadamente los fines de la oligarquía hotelera salvadoreña. O sea que la oligarquía ya iba a desaparecer únicamente con la llegada al gobierno. Incluso en una situación en la que se ha desplazado a la derecha el control de importantes instituciones del Estado y que la disputa política, la lucha por el poder, atraviesa por los sagrados e inéditos terrenos de la economía. ¿De qué estoy hablando aquí? Bueno, se dio la experiencia de Alba Petróleo. Mire, eso es una cuestión inédita. Por primera vez, fuerzas de izquierda le disputaron a la oligarquía dentro de su propio terreno, dentro de su propio territorio. Pues, ¿me entienden? Esto solo pudo permitirlo estar en el gobierno. ¿Me entienden? Son avances que se lograron. Hay compañeros pragmáticos. Hay dos grandes desviaciones dentro de las condiciones políticas. Está el dogmatismo, que aquellos que no cambian, pero están los pragmáticos, los que se adecúan a las situaciones. Y también existe en la actualidad, o sea, existen aquellos sectores de izquierda que se quieren adecuar a la situación existente, pues plegarse a los poderes establecidos. Pues, hay compañeros pragmáticos que de manera oportunista se adaptan a obtener beneficios personales de la situación de avance popular que atraviesa nuestro proceso político. Fueron aquellos que anduvieron buscando los cargos, los ministerios, las alcaldías, las diputaciones, pues, para beneficiarse personalmente, que lo hubo, y la gente lo vio, y la gente no lo perdona. Yo decía en otro de mis artículos, fíjese que la principal pérdida del FMLN no fue una pérdida electoral. No fue una pérdida política, fue una pérdida ética. Cuando la gente ve que sectores de izquierda se identifican y lucen como la derecha oligárquica, la gente les pierde el respeto. Y ganar ese respeto, ganar ese amor, cuesta mucho. Y a veces no porque hay mucha expectativa. Y a veces no se logra. Hay mucha expectativa, pero también hay mucha... El corazón se encuentra roto, se encuentra herido, pues. O sea, uno le hiere el corazón ver en esa época a funcionarios que habían sido altos cargos, altos mandos guerrilleros que se sacrificaron 10 años en la clandestinidad y 10 años en la montaña, verlos en grandes desfiles de vehículos, pues, ¿me entienden? O sea, cambiaron su estilo de vida y la gente lo vio. Lo adecuado es considerar que ha habido cambios importantes en el sistema político que han permitido la presencia de la izquierda en áreas en las que nunca se había incursionado. Es un aprendizaje excepcional el realizado al conducir aspectos clave del manejo gubernamental. La derecha entra en pánico al pensar que esta situación se va a prolongar por otros 5 años. Y hay que permitirle amablemente que ese pánico se mantenga indefinidamente. Recuerden, estamos hablando de 2012. Bueno. Ya han ganado libros de Lina, entiendo, de Lina Sandoval Santamaría, así se llama.
No está aquí. Bueno, José Burgos y Carlos Iván López, entre los que ya han ganado, pueden seguir escribiendo al 76168383, al igual que en nuestras redes sociales. Roberto Pineda, muchas gracias por haber venido, y para nosotros siempre es un gusto que podamos conversar, alguna plática bastante cómoda sin duda, y donde podemos expresar también planteamientos que se tienen. ¿Dónde podemos encontrar ese? En la librería de la UES y en la librería de la UCA. ¿Sí? Sí. ¿Y cuáles más de sus libros están? Ahí están la mayoría, pues. Perfecto. Bueno, pueden pasar, bueno, ahí nos vamos a comunicar con ustedes para decirles la forma en que vamos a hacer la entrega ya en las nuevas instalaciones de la 106.9. Roberto Pineda, muchas gracias. ¿Lo podemos buscar a usted en redes sociales? Claro que sí, claro que sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Mañana estará con nosotros Roberto Dubón y Franklin Martínez en esta mañana. Buen día para todos. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. A primera vista, con Francisco Gómez. Sintoniza todos los viernes. Homenajes, un tributo a los grandes exponentes de la música en español. Homenajes, todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por el 106.9 FM Radio. Tú, la misma siempre tú, amistad. Un vehículo con poco mantenimiento puede envejecer más rápido. Dale a tu vehículo Quartz de Total Energies con tecnología H-Resistance, lubricantes de última generación que aseguran un óptimo rendimiento y mejora la protección del motor hasta en un 74% en comparación con los límites de la industria de la prueba ASEA. Elige lubricantes Quartz y mantén tu motor joven por más tiempo. Impresa Repuestos, distribuidor autorizado de Total Energies.